estabas? Bien, nuevamente estamos, ¿no?, de regreso. Parece que ahora es la conexión, ha quedado inestable, la conexión, ¿verdad?, del internet. Pero estamos tratando de retomar, ¿verdad?, la señal. Ya dentro de poco vamos a retomar también la señal en Radio María Nicaragua. Bien, estamos hablando sobre el tema de la gula. Y estábamos diciendo que San Pablo era muy claro en cuanto a esta temática, de cómo nosotros debíamos dominar nuestras pasiones. Pues bien, en este momento estamos regresando a la señal de Radio María Nicaragua. Bienvenidos nuevamente, estamos conversando sobre el tema número 8 de la serie de los pecados capitales, y es la gula. Les decía que San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13, decía que teníamos que comportarnos con decencia. Nada de banquetes y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos. ¿Por qué? Porque si somos ya personas, ¿verdad?, creyentes, cristianos, tenemos que comportarnos, tenemos que dar algo de testimonio. Claro que sí. Esto nos implica que nosotros demos testimonio, un testimonio de vida. Ahora, nosotros también caemos en el pecado de la gula con el consumo de drogas o medicamentos, de cualquier clase o cualquier cantidad. De repente podemos decir, yo no consumo drogas, sí, pero de repente consumimos medicamentos que hasta cierto punto son placebos, y entonces nosotros abusamos de esos medicamentos. Me decía un amigo médico la vez pasada que había una cierta pastilla que servía para relajar, ¿verdad?, un relajante, pero que las personas, como se sentían bien con ese relajante, abusaban de ese medicamento hasta el punto de que les podía causar daño, y tuvieron que descontinuar ese medicamento. Entonces también tenemos que cuidarnos con los medicamentos que nosotros consumimos. Y ya ni se diga si son drogas, ¿verdad?, drogas ilícitas. Pues ahí nosotros estamos clarísimos de que no podemos ni debemos permitir el consumo de drogas. Drogas que atentan con nuestra salud, contra nuestra salud, nuestra integridad física, y también nos pueden llevar a la muerte. Entonces, ¿cómo debemos estar pendientes de lo que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nosotros consumimos, ingerimos? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que tenemos que cuidarnos de todas esas inclinaciones, esos excesos. No es que sea malo comer, no es que sea malo beber, no es que sea malo consumir algún medicamento, no, pero en las medidas correctas, sin abusar. Ya cuando uno no lo necesita, hasta ahí. Hasta ahí. Incluso, la Iglesia nos exhorta a practicar el ayuno y la abstinencia. Hay gente que va a decir, eso del ayuno y la abstinencia a mí no me gusta, hermano. Eso es difícil. Claro que sí, es difícil, pero Dios nos da la gracia. Pero hay un problema. Cuando, como creyentes, quebrantamos algún precepto de ayuno o abstinencia, entonces caemos en pecado también. Sí. Pero es que no es obligado, no es obligado, pero si ya hay un precepto y vos sos creyente, ¿verdad? En este caso los católicos ayunamos los viernes de Semana Santa o los viernes de Cuaresma, entonces hay preceptos, entonces nosotros podemos caer en pecado, claro. El padre Antonio Royo Marín, del Orden de los Predicadores, que en paz descanse, él escribía en su libro Teología Moral para Seglares algo muy, muy básico. Y decía el padre Antonio Royo Marín, no debe considerarse pecado grave cualquier violación esporádica de la ley, pero sí el dejar de cumplirla habitualmente o por menosprecio. Ahí hay pecado. Cuando
ya sabemos que existe una ley y nosotros dejamos de cumplirla. O no la cumplimos por menosprecio. No nos interesa. Yo soy católico, pero a mí no me interesa que los viernes de Semana Santa no podamos comer carne. Si yo, no importa, el viernes de Cuaresma, y yo veo que hay un lugar donde venden filete, carne, hamburguesas, lo que sea, y yo no me interesa, y yo voy y como, entonces estamos cayendo en un pecado. Inmortal. Sí, inmortal. Ya sabemos entonces que cuando también nosotros voluntariamente causamos un grave daño a nuestra salud, ahí también estamos cayendo. Cuando abusamos en el exceso de comida y bebida y dañamos nuestra salud, ese es un pecado también. Y cuando dañamos la salud de los demás también, claro. Por ejemplo, una persona de que a través de la comida esté haciendo en algunos ingredientes que sabe que son malos o dañinos para una persona y aún así se los da, entonces, y consciente de eso, entonces está cayendo en pecado grave también. La gula produce muchas otras cosas también. Bueno, además de indigestión, la gula produce torpeza de entendimiento, locuacidad excesiva, es decir, andás chabacanería, ordinariez. O sea, la persona que es bien golosa, come desenfrenadamente, se vuelve una persona ordinaria, lamentablemente. Incluso el abuso en la comida y en la bebida te puede llevar a la lujuria. Claro que sí, te puede llevar a la lujuria. Recordemos que la lujuria es también una pasión desordenada y nosotros podemos caer en lujuria cuando bebemos en exceso, por ejemplo. La bebida, decíamos en el programa anterior, es un detonante también para la lujuria. Y hay personas que incluso la comida también es un detonante para la lujuria. Ciertos alimentos y ciertas cosas que inclusive utilizan para actos lujuriosos. Entonces, todo eso puede causarnos graves problemas, puede afectar nuestra salud y puede afectar también, lógicamente, y puede dañar nuestra alma. Que eso es lo peor de lo peor, lo que nos puede pasar, que dañe nuestra alma. Ahora, la persona moderada debe orientar hacia el bien sus apetitos sensibles. Tenemos que ser moderados, claro. Y tenemos, por eso, como decía el libro de Sirácides, no debemos seguir la pasión de nuestros corazones. No debemos dejarnos guiar por nuestros placeres. Es que la comida no es mala. No, no es mala. El problema es el abuso, el exceso. La bebida no es mala. No, el problema es el abuso, el exceso. Ese es el problema. Ese es el gravísimo problema. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder combatir este pecado capital de la gula? Bueno, la virtud que se nos invita a practicar es la templanza. En el Nuevo Testamento también se le llama moderación o sobriedad. Lógicamente, cuando es con comida, moderarte con la comida. Como es con la bebida, es sobriedad. Ya San Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, decía: debemos vivir moderadamente, con justicia, con piedad en el mundo presente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos que la templanza es el dominio de sí. Y este es un fruto del Espíritu que dice San Pablo en su libro de Gálatas, capítulo 5, 22. La templanza es un fruto del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos regale esos frutos, la templanza. La virtud de la templanza tiene varios ángulos. A veces creemos que solamente la templanza se refiere a la moderación en el placer sexual. O también en cuanto a la avaricia, oponerse a los bienes temporales, la adquisición de bienes temporales. Pero no, la templanza también nosotros podemos utilizarla para combatir la gula. Claro.
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1809 que la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Qué importantísima es entonces, hermano, la virtud de la templanza para combatir la gula. Así, efectivamente. La templanza nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a los que somos creyentes, ¿no? Ahora, si no sos creyente, si no sos católico, si no sos cristiano, la templanza te va a ayudar. No necesariamente tenés que ser religioso. Esta es una virtud moral y la moralidad se da desde la parte del ser humano, no necesariamente solamente lo religioso. No. La templanza equilibra el uso de los bienes creados, modera la atracción de los placeres. Eso es importantísimo. También en el número 2290, el Catecismo de la Iglesia Católica dice que la virtud de la templanza recomienda evitar toda clase de excesos. La gula es un exceso en la comida y en la bebida. Entonces, la templanza te va a ayudar. Recordemos, excesos, abuso de comida, alcohol, tabaco, medicina. Sí, no había hablado del tabaco, claro que no. Qué triste ver muchos jóvenes que, como moda, o porque los demás amigos lo hacen, comienzan a fumar. El tabaco es peligrosísimo, daña enormemente la salud. Ahí me disculpan las compañías que distribuyen tabaco. Puede ser que alguien se pueda fumar un cigarro, un tabaco, tal vez después de la comida, cosas así. Pero igual volvemos a lo mismo, el abuso. Y sobre todo jóvenes. ¿Qué tienen que estar haciendo jóvenes fumando? El problema es que ya después el fumar no les basta con eso. ¿Por qué? Porque ya no les gustan los límites, sobre todo a los muchachos. No hay límites. A ellos no les gusta que haya límites y por eso es que no les gusta la iglesia. Porque la iglesia te dice, hay límites. Los 10 mandamientos de Dios ponen límites. Y entonces ahí es donde los muchachos dicen, no, esa iglesia me limita, me restringe, me reprime. Y entonces dicen, hay que dejar que nosotros seamos libres. Y ahí comienzan los abusos. La templanza también mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Hay límites. Inclusive nosotros los adultos, recordemos, tenemos límites. El problema está cuando nosotros nos excedemos de esos límites. Y la iglesia nos ha enseñado, nos enseña que lógicamente hay límites que tenemos que respetar. Así como cuando uno va por la carretera, va en su vehículo, ve que hay señales que indican límites de velocidad, porque por ahí cruza ganado, por ahí hay estudiantes, hay escuelas, o sea, hay límites, hay curvas que tienen que darse vuelta con cierta velocidad, límites. ¿Qué pasa quien no respeta los límites? Catástrofes, accidentes, muerte. Tenemos que aprender a vivir con límites. Y en la comida y en la bebida también debemos tener límites. Sí, claro, es importante para no caer en el pecado de la gula. Limitarnos. Pero entonces me voy a morir. No, te consuma lo que necesita y basta. No tiene por qué excederse. Lamentablemente, quienes tienen más se exceden. Y por eso les decía al inicio, como decía San Pablo, hay que vivir como si no tenemos. ¿Por qué?